Primera parte, contentamiento. Descripción del contentamiento cristiano. He aprendido, en cualquier estado en que me encuentre, a contentarme con ello. Filipenses 4:11. Este texto contiene una medicina muy oportuna para reanimar los espíritus decaídos de los santos en estos tiempos tristes. Porque la hora de la tentación ya ha llegado a todo el mundo para probar a los habitantes de la tierra. Nuestro gran apóstol expone experimentalmente en este texto la vida misma y el alma de toda divinidad práctica. En él podemos leer claramente su propia competencia en la escuela de Cristo y la lección que todo cristiano que quiera probar el poder y el crecimiento de la piedad en su propia alma debe necesariamente aprender de él. Estas palabras son traídas por Pablo como un claro argumento para persuadir a los filipenses de que él no buscaba grandes cosas en el mundo, y que no buscaba lo de ellos sino a ellos. No anhelaba grandes riquezas, su corazón estaba ocupado con cosas mejores. No hablo, dice, de carencias, pues, tenga o no tenga, mi corazón está plenamente satisfecho, tengo lo suficiente, he aprendido a contentarme con lo que tengo. En cualquier estado en que me encuentre. La palabra estado no está en el original, sino simplemente en lo que estoy, es decir, en lo que me concierne o me acontece, tenga poco o nada. Contentarse con ello. La palabra contentarse tiene aquí gran elegancia y plenitud de significado en el original. En sentido estricto, solo se atribuye a Dios, que se ha llamado a sí mismo Dios todo suficiente, en el sentido de que está plenamente satisfecho en sí mismo y consigo mismo. Pero Él se complace en comunicar libremente su plenitud a la criatura, de modo que de Dios en Cristo los santos reciben gracia por gracia, Juan 1:16. En consecuencia, hay en ellos la misma gracia que hay en Cristo, según su medida. En este sentido, dice Pablo, tengo una autosuficiencia, que es lo que significa la palabra. Diréis, ¿cómo nos bastamos a nosotros mismos? Nuestro apóstol afirma en otro caso, que no nos bastamos a nosotros mismos para pensar nada como de nosotros mismos, 2 Corintios 3:5. Por lo tanto, su significado debe ser, encuentro suficiente satisfacción en mi propio corazón, por la gracia de Cristo que está en mí. Aunque no tengo comodidades externas y conveniencias mundanas para suplir mis necesidades, sin embargo tengo una porción suficiente entre Cristo y mi alma abundantemente para satisfacerme en toda condición. Esta interpretación concuerda con, un hombre bueno se satisface de sí mismo, Proverbios 14:14, y con Pablo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, 2 Corintios 6:10. Puesto que tenía derecho a la alianza y a la promesa, que prácticamente lo contiene todo, y un interés en Cristo, la fuente y el bien de todo, no es de extrañar que dijera que en cualquier estado en que se encontrara, estaba satisfecho. Esta es la verdadera interpretación del texto. No voy a hacer ninguna división de las palabras porque las tomo solo para promover el deber más necesario, tranquilizar y consolar los corazones del pueblo de Dios bajo los problemas y cambios que se encuentran en estos tiempos que sacuden el corazón. La conclusión doctrinal brevemente es esta, que el deber, la gloria y la excelencia de un cristiano es ser muy diestro en el misterio del contentamiento cristiano. Esta verdad evangélica se sostiene suficientemente en la Escritura, pero podemos tomar uno o dos lugares paralelos más para confirmarla. En 1 de Timoteo 6:6 y 8 se encuentra expresado tanto el deber como la gloria del mismo. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello, ahí está el encargo. Pero la piedad con el contentamiento es gran ganancia. Aquí está la gloria y la excelencia de ella, como si sugiriera que la piedad no es ganancia a menos que el contentamiento esté con ella. La misma exhortación se encuentra en Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, y contentaos con lo que tenéis, Hebreos 13:5. Para explicar y probar la conclusión anterior, intentaré demostrar 4 cosas. Primero, la naturaleza de este contentamiento cristiano, ¿qué es? Segundo, el arte y misterio de él. Tercero, ¿qué lecciones deben aprenderse para llevar el corazón al contentamiento? 4. ¿En qué consiste principalmente la gloriosa excelencia de esta gracia? Ofrezco la siguiente descripción: el contentamiento cristiano es ese dulce, interior, tranquilo, gracioso estado de espíritu, que libremente se somete y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en toda condición. Esta descripción es una caja de ungüento precioso y muy reconfortante y útil para los corazones atribulados en tiempos y condiciones problemáticas. Primero, el contentamiento es un dulce estado interior del corazón. Es una obra del espíritu en el interior. No es solo que no busquemos ayudarnos con violencia exterior o que nos abstengamos de expresiones descontentas y murmuradoras con palabras perversas, sino que es la sumisión interior del corazón. En verdad, mi alma espera en Dios y alma mía, espera solo en Dios, Salmo 62:1-5, así está en vuestras Biblias,
Pero las palabras pueden traducirse tan correctamente: alma mía, calla ante Dios. Calla, alma mía. No solo la lengua debe callar, el alma debe estar en silencio. Muchos pueden sentarse en silencio, absteniéndose de expresiones de descontento. Sin embargo, interiormente están estallando en expresiones de descontento, están estallando en descontento. Esto muestra un complicado desorden y una gran perversidad en sus corazones. A pesar de su silencio exterior, Dios oye el lenguaje malhumorado e inquieto de sus almas. Un zapato puede ser liso y pulcro por fuera, mientras que por dentro aprieta la carne. Por fuera, puede haber gran calma y quietud, pero por dentro, asombrosa confusión, amargura, perturbación y vejación. Segundo, el contentamiento es la tranquilidad del corazón. Todo está sedado y quieto. Para que lo entiendas mejor, añadiré que este espíritu tranquilo no se opone a ciertas cosas. ¿A qué no se opone la satisfacción? 1. No se opone al debido sentido de la aflicción. Dios permite a su pueblo ser consciente de lo que sufre. Cristo no dice: no tengáis por cruz lo que es cruz. Dice: tomad vuestra cruz cada día. Lucas 9:23. 2. No se opone a hacer de manera ordenada nuestro lamento a Dios y a nuestros amigos. 3. No se opone a toda búsqueda lícita de ayuda en diferentes circunstancias o a esforzarse simplemente por ser liberado de las aflicciones presentes mediante el uso de medios lícitos, sino que es mi deber. Dios es, hasta ahora, misericordiosamente indulgente con nuestra debilidad, y no lo tomará a mal si, mediante una oración ferviente e importuna, le pedimos liberación hasta que conozcamos su beneplácito en el asunto. Ciertamente, buscar así ayuda con tal sumisión y santa resignación de espíritu para ser liberados cuando Dios quiera y como Dios quiera. Esto no se opone a la quietud que Dios requiere en un espíritu contento. Pero, entonces, se preguntará, ¿a qué se opone esta tranquilidad de espíritu? 1. Se opone a la murmuración y a la queja ante la mano de Dios, como hacían a menudo los israelitas descontentos. Si no podemos soportar esto ni en nuestros hijos ni en nuestros siervos, mucho menos podrá Dios soportarlo en nosotros. 2. A la vejación y la inquietud, que es un grado superior a la murmuración. 3. A la tumultuosidad del espíritu, cuando los pensamientos corren distraídos y obran de manera confusa, de modo que los afectos son como la multitud revoltosa de los hechos, que no sabía con qué propósito se había reunido. El Señor espera que guardes silencio bajo su vara, y, como se dijo en Hechos 19:36, debéis callar y no hacer nada precipitadamente. 4. Se opone a un espíritu inquieto e inestable, por el cual el corazón se distrae del deber presente que Dios requiere en nuestras diversas relaciones, hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Deberíamos valorar más el deber que distraernos con cada ocasión trivial. 5. Se opone a las preocupaciones que distraen y consumen el corazón. Un corazón bondadoso estima de tal manera su unión con Cristo y la obra que Dios le encomienda, que no permitirá de buen grado que nada entre para ahogarlo o apagarlo. Un cristiano desea que la palabra de Dios tome tan plena posesión como para dividir el alma y el espíritu, Hebreos 4:12, pero no permitirá que el temor y el ruido de las malas nuevas se apoderen de su alma hasta el punto de provocar una división y una lucha, como los gemelos en el vientre de Rebeca, Génesis 25:22. 6. Se opone a los desalientos que se hunden. Dios quiere que dependamos de Él aunque no veamos cómo puede suceder, de lo contrario, no mostramos un espíritu tranquilo. 7. Se opone a las desviaciones y evasiones pecaminosas para obtener alivio y ayuda. Así hacen muchos, por la corrupción de sus corazones y la debilidad de su fe, porque no son capaces de confiar en Dios y seguirle plenamente en todas las cosas y siempre. Por esta razón, el Señor a menudo sigue a los santos con muchas cruces temporales dolorosas como vemos en el caso de Jacob, aunque obtienen la misericordia. Puede ser que tu corazón carnal piense, no me importa cómo me entreguen, si tan solo puedo librarme de ello. Sus corazones están lejos de estar tranquilos. 8. Lo último a lo que se opone la quietud de espíritu es a los levantamientos desesperados del corazón contra Dios por medio de la rebelión. Eso es lo más abominable. Encuentran en sus corazones algo así como un levantamiento contra Dios. Sus pensamientos comienzan a burbujear y sus afectos comienzan a moverse en rebelión contra Dios mismo. Este es especialmente el caso de aquellos que, además de sus corrupciones, tienen una gran dosis de melancolía. El diablo trabaja tanto sobre las corrupciones de sus corazones como sobre la enfermedad melancólica de sus cuerpos. Ahora bien, la quietud cristiana se opone a todas estas cosas. Cuando viene la aflicción, cualquiera que sea, no murmuras ni te quejes, no te inquietes ni te aflijas. Tercero, el contentamiento es un estado de espíritu interior, tranquilo y bondadoso.
Es un estado interior de espíritu y un estado de gracia. El contentamiento es un asunto del alma. Es una gracia que se extiende por toda el alma. En algunos, hay un contentamiento parcial. No es el marco, entero, del alma, pero, solo, alguna parte del alma tiene algún contentamiento. Muchos hombres pueden estar satisfechos en su juicio sobre una cosa, pero por su vida no pueden gobernar sus afectos, sus pensamientos o su voluntad. No dudo que muchos de ustedes saben esto en su propia experiencia, si observan el funcionamiento de sus propios corazones. Pero hay una gran esperanza de alcanzar el contentamiento, si pueden sentarse y decir, veo buenas razones para estar contento. Sin embargo, aun cuando hayáis llegado tan lejos, es posible que después tengáis mucho que hacer con vuestros corazones. Hay tal desenfreno en nuestros pensamientos y afectos que nuestros juicios no siempre son capaces de gobernarlos. Esto es lo que me hace decir que el contentamiento es un estado interior del espíritu. Toda el alma, juicio, pensamientos, voluntad, afectos, está satisfecha y tranquila. El contentamiento espiritual proviene del estado del alma. El contentamiento de un hombre o una mujer que está correctamente contento no proviene tanto de argumentos o ayudas externas como de la disposición de su propio corazón. Permítanme explicarme. Alguien está perturbado. Si vienes y traes alguna gran cosa para complacerlo, tal vez eso lo tranquilice y estará contento. Es la cosa que traes lo que lo tranquiliza, no la disposición de su propio espíritu, sino la cosa externa que le traes. Pero cuando un cristiano está contento de la manera correcta, la tranquilidad proviene más de la disposición de su propio corazón que de cualquier argumento externo o de la posesión de cualquier cosa en el mundo. Estar contento por alguna cosa externa es como calentar la ropa de un hombre junto al fuego. Pero estar contento por una disposición interior del alma es como el calor que tiene la ropa de un hombre por el calor natural del cuerpo. Es el estado de ánimo el que muestra el carácter habitual de esta gracia del contentamiento. El contentamiento no es meramente un acto, solo un destello en un buen estado de ánimo. Hay muchos hombres y mujeres que, si están de buen humor, estarán muy tranquilos. Pero esto no durará. No es el tenor constante de sus espíritus ser santos y bondadosos bajo la aflicción. Cuarto. El contentamiento es un marco gracioso, opuesto a la quietud natural. De hecho, en el contentamiento hay un compuesto de todas las gracias. Pero ahora el estado de gracia del espíritu se opone a tres cosas. En oposición a la quietud natural de muchos hombres y mujeres. Algunos están constituidos de tal manera por naturaleza que son más quietos y tranquilos. Otros tienen una constitución violenta y ardiente y son más impacientes. En oposición a una resolución firme. Algunos hombres, por la fuerza de una resolución firme, no parecen preocuparse, pase lo que pase. Así que no se inquietan tanto como otros. A modo de distinción de la fuerza de la razón natural, aunque no santificada, que puede tranquilizar el corazón en cierto grado. Pero ahora digo que un estado de espíritu lleno de gracia no es meramente una quietud del cuerpo que proviene de su constitución y temperamento naturales, ni una resolución robusta, ni la fuerza de la razón. Preguntaréis, ¿en qué se distingue de todo esto la gracia del contentamiento? Donde el contentamiento del corazón brota de la gracia, el corazón es muy rápido y vivaz en el servicio de Dios. La diferencia es muy clara, aquel cuya disposición es tranquila no se inquieta como los demás, pero tampoco muestra ninguna actividad de espíritu para santificar el nombre de Dios en su aflicción. Pero, por otro lado, aquel cuyo contentamiento es de gracia mantiene su corazón tranquilo con respecto a la vejación y el problema y, al mismo tiempo, no está apagado ni pesado, sino muy activo para santificar el nombre de Dios en la aflicción que está experimentando. Les daré solo una marca de la diferencia entre un hombre o una mujer que está contento de una manera natural y uno que está contento de una manera espiritual. Aquellos que están contentos de manera natural cuando les sobrevienen aflicciones externas, están igual de contentos cuando cometen pecado contra Dios. Cuando tienen aflicciones externas o cuando Dios es deshonrado, les da igual si ellos mismos son afectados o si Dios es afectado. Pero un corazón bondadoso que está contento con su propia aflicción se levantará con fuerza cuando Dios sea deshonrado. Quinto. Contentamiento es someterse libremente a la disposición de Dios y complacerse en ella. Es una obra libre del Espíritu. Hay varias cosas que explicar en esta obra libre del Espíritu. Que el corazón se deja llevar fácilmente. Cuando alguien hace una cosa libremente, no necesita que lo muevan mucho para que la haga. Muchos hombres y mujeres, cuando las aflicciones pesan sobre ellos, pueden ser llevados a un estado de contentamiento con gran estrépito. Pero cuando un hombre es libre en una cosa, basta mencionarla e inmediatamente la hace. Así que si has aprendido este arte del contentamiento, tan pronto como llegues a ver que es la mano de Dios, tu corazón actúa con prontitud y se cierra de inmediato.
Es libre, es decir, no por coacción, no, como decimos, paciencia a la fuerza. Así, muchos dirán que hay que contentarse, esta es la mano de Dios y no puedes evitarlo. Pero esta es una expresión demasiado baja para los cristianos. Sin embargo, cuando los cristianos vienen a visitarse unos a otros, dicen, amigo, debes estar contento. Debes estar contento es demasiado bajo para un cristiano, debería ser, pronta y libremente estaré contento. Es apropiado para mi corazón rendirme a Dios y estar contento. Ahora bien, un acto libre se produce de manera racional. Eso es libertad. No viene a través de la ignorancia porque no conozco una condición mejor o porque no sé el porqué de mi aflicción, sino que viene a través de un juicio santificado. La libertad es cuando yo, por mi juicio, veo lo que se debe hacer, entiendo la cosa, y mi juicio concuerda con lo que entiendo. Esta libertad se opone a la mera estupidez. Un hombre o una mujer pueden estar contentos simplemente por falta de sentido. Esto no es libre más que un hombre que está paralizado y no siente cuando le pellizcan es paciente libremente. Pero si a algunos se les pellizca la carne y lo sienten, y sin embargo pueden controlarse y hacerlo libremente, eso es otra cosa. Sexto. Contentamiento es someterse libremente a la disposición de Dios. Someterse a la disposición de Dios, ¿qué es eso? La palabra someterse no significa otra cosa sino mandar debajo. Así, en alguien que está descontento, el corazón será rebelde, e incluso se pondrá por encima de Dios en la medida en que prevalezca el descontento. Pero ahora viene la gracia del descontento y lo hunde. ¿Está la mano de Dios trayendo una aflicción, y sin embargo mi corazón está turbado y descontento? ¿Qué, dice, estarás por encima de Dios? ¿No es esta la mano de Dios, y tu voluntad debe ser considerada más que la de Dios? Abajo, abajo. Sométete, alma. Mantente bajo la autoridad de Dios, el poder que Dios tiene sobre ti. Mantenerse bajo es someterse. El alma puede someterse a Dios en el momento en que puede enviarse bajo el poder, la autoridad, la soberanía y el dominio que Dios tiene sobre ella. Ese es el sexto punto, pero ni siquiera eso es suficiente. No habrás alcanzado esta gracia de la satisfacción a menos que el siguiente punto sea cierto para ti. Séptimo. Contentamiento es complacerse en la disposición de Dios. No solo veo que debo estar contento en esta aflicción, sino que veo que hay algo bueno en ella. Encuentro que hay miel en esta roca, y entonces no solo digo, debo someterme a la mano de Dios. No, la mano de Dios es buena, bueno me es haber sido afligido. Salmo 119:71. Reconocer que es justo que yo esté afligido es posible en alguien que no está verdaderamente contento. Puedo estar convencido de que Dios hace justicia en este asunto, pero eso no es suficiente. Debes decir, buena es la mano del Señor, Ezequiel 7:9 y Salmo 104:28. El justo nunca podrá empobrecerse tanto, ni ver su casa tan saqueada y despojada, sino que permanecerá mucho tesoro en su interior. La presencia de Dios y la bendición de Dios están sobre él, y allí hay mucho tesoro. No es de extrañar, por tanto, que Pablo estuviera contento, pues 1 o 2 versículos después de mi texto se lee, pero yo lo tengo todo y me sobra, estoy lleno, Filipenses 4:18, lo tengo todo. ¿Qué tenía Pablo para poder decir que lo tenía todo? ¿Hubo alguna vez un hombre más afligido que Pablo? No tenía pan para comer. A menudo estaba desnudo, lo ponían en el cepo y lo azotaban, y lo usaban cruelmente. Sin embargo, lo tengo todo, dice Pablo, por todo eso. Como afligido, pero siempre gozoso, como pobre, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, 2 de Corintios 6:10. Octavo. Contentamiento es someterse y complacerse en la disposición de Dios. Un corazón contento mira y se somete a la disposición de Dios, es decir, ve la sabiduría de Dios en todo. En su sumisión, ve su soberanía, pero ¿qué le hace complacerse en la sabiduría de Dios? Yo solo veo las cosas en el presente, pero el Señor ve dentro de mucho tiempo. ¿Y cómo sé que si no hubiera sido por esta aflicción, me habría deshecho? Sé que el amor de Dios puede permanecer tanto en una condición afligida como en una condición próspera. Noveno. Lo último es esto, la sumisión debe ser en todas las condiciones. En cualquier aflicción que nos sobrevenga, debe haber una sumisión a la disposición de Dios en cada condición. En cuanto a la clase de aflicción, muchos hombres y mujeres dirán en general que deben someterse a Dios en la aflicción. Supongo que si usted fuera ahora de un extremo a otro de esta congregación y hablara así a cada alma, no os someteríais a la disposición de Dios, en cualquier condición en que os pusiera, diríais, Dios no permita que sea de otra manera. Pero tenemos un dicho, hay mucho engaño en las afirmaciones generales. En general, te someterías a cualquier cosa, pero, ¿y si es en tal o cual caso particular que más te molesta?
Solemos pensar que cualquier condición es mejor que aquella en la que Dios nos ha puesto. Ahora, esto no es contentamiento, debería ser no solo para cualquier condición en general, sino para el tipo de aflicción que más te aflige. Dios, puede ser, te golpea en tu hijo, si hubiera sido en mis posesiones, dices, estaría contento. Tal vez Él te golpea en tu matrimonio, dices, preferiría haber sido golpeado en mi salud. Y si Él te hubiera golpeado en tu salud, entonces, si hubiera sido en mi comercio, no me habría importado. Pero no debemos ser nuestros propios talladores. Cualesquiera que sean las aflicciones particulares en las que Dios nos coloque, debemos estar contentos en ellas. Debe haber una sumisión a Dios en cada aflicción, en cuanto al tiempo y la continuidad de la misma. Tal vez podría someterme y contentarme, dice alguien, pero esta aflicción me ha durado mucho tiempo, 3 meses, 1 año, muchos años. No sé cómo rendirme y someterme a ella, mi paciencia está agotada y rota. O si se tratara de la retirada del rostro de Dios, pero si esto hubiera sido solo por un poco de tiempo, podría someterme, pero buscar a Dios por tanto tiempo y que Él no aparezca, ¿cómo soportaré esto? No debemos ser nuestros propios dispositores para el tiempo de la liberación, así como tampoco para el tipo y la manera de la liberación. Luego por la variedad de nuestra condición. Debemos contentarnos con la aflicción particular, el tiempo, y todas las circunstancias acerca de la aflicción. A veces las circunstancias son mayores aflicciones que las aflicciones mismas y por la variedad. Dios puede ejercitarnos con varias aflicciones una tras otra, muchos que han sido saqueados y han salido, después han caído enfermos y han muerto. Ellos habían huido por sus vidas, y después la plaga ha venido entre ellos. Y si no es esa aflicción, puede ser alguna otra. Es muy raro que una aflicción venga sola. Que se pudiera decir de muchos cristianos que, aunque sus circunstancias han cambiado, nadie podría verlos cambiados, son los mismos. ¿Han visto qué gentil, dulce y santo temperamento tenían antes? Todavía lo tienen. Así debemos someternos a la disposición de Dios en toda condición.